Bienvenidos a Marcas Humanas. Yo soy León Ortiz y hoy día vamos a conocer el proyecto inmobiliario más emblemático del país, que además está consolidado. Un proyecto que en algún momento tuvo una deuda de 25 millones de dólares y hoy ha aportado más de 1.000 millones de dólares en valor. Bienvenido, Mario Foyanini y Colinas del Uruguay. ¿Cómo está, Luan? Muchas gracias. Un placer saludarte a ti y a toda tu audiencia. El agradecido soy yo, más bien todos nosotros, por recibirnos aquí. Cuénteme esto estos datos que para mí me parecen sorprendentes. De 25 millones de dólares en deudas a 1.000 millones en valor. ¿Cómo se logra esto? Bueno, esa es la transformación del desarrollo de un proyecto de bienes raíces. Santa Cruz es una tierra de oportunidades, ¿no? Nosotros, cuando iniciamos con este proyecto, obtuvimos financiamiento de la banca. Inclusive, fue hasta relativamente complejo poder llegar a tener soporte de toda la banca, porque a diferencia de las inversiones petroleras, en esa época la inversión que se iba a hacer en el puente Uruguay, que ahora es Mario Fellini Lozada, fue la inversión privada más importante que se dio a finales de los años 90. Sabes que el carnaval boliviano no solo se mira, se siente y se vive. Está en nuestra música, en nuestras danzas y en esas ganas de celebrar juntos. Eso es el efecto del carnaval, cuando la alegría te agarra desprevenido y te cambia en el día. Y para vivirlo como corresponde está Paceña, porque en carnaval no hay nada mejor que lo nuestro. Así que ya lo sabes, con Paceña vive el efecto carnaval. Agua Somos, de Cervecería Boliviana Nacional, está cambiando realidades en Bolivia. Ya son más de 700 familias de 9 comunidades en 5 departamentos que hoy tienen acceso a agua segura gracias a este programa. Y alrededor de 1.500.000 bolivianos fueron donados. Cada vez que eliges Agua Somos, eliges ser parte de este cambio, porque por cada 2 litros que compras, un boliviano se destina a proyectos de acceso a agua segura en comunidades vulnerables. Agua Somos, de Cervecería Boliviana Nacional. Como ya teníamos estas tierras, se construyó el puente, se iniciaron toda la dotación de servicios, pavimentación, redes de agua, redes de alcantarillado sanitario, pluvial, energía eléctrica, gas domiciliario, absolutamente todo lo que requiere el componente de esta urbanización, incluyendo sus áreas sociales, porterías y demás. Nos erogó una inversión que hasta la fecha ya ha superado los 60 millones de dólares, ¿no? Para sacar una cuenta simple, son más de 1.000 lotes vendidos. El valor promedio de un lote en este momento está arriba de los $300.000, $400.000, dependiendo de la zona. Hay sectores donde el precio está rondando los $500 el metro cuadrado, los demás están en $250 el metro cuadrado, más la cantidad de casas que hay construidas, que son más de 700 casas. Se ha producido un efecto multiplicador en la economía terrible. Imagínate, son por lo menos 50 personas mínimamente por casa que tienen empleo durante 1 o 2 años, más las inversiones en el Open Mall, el Uruguay Business Center, el Hotel Radisson, la estación de servicio Orsa, y así, sumando y sumando y sumando, más todos los terrenos de equipamiento que se han vendido. Se estima que la inversión o el impacto en la generación de riqueza supera los 1.000 millones de dólares solo en Colinas del Uruguay en los últimos 25 años. Realmente son datos sorprendentes. Para estos datos, sí, se necesita un sueño, se necesita un inicio, se necesita un proyecto. ¿Cómo es que nace Colina del Uruguay realmente? Bueno, esa fue la gran visión que tuvo Mario Foyanini Lozada. Él, eh, allá por el año 1986, ¿no? 3 años después de que había pasado la gran riada, terminó de consolidar la compra de varios terrenos acá, en esta zona. Esta era una propiedad ganadera. Y nosotros, los hijos, nos hacíamos cargo de la operación y el mantenimiento, el desbroce de los terrenos y todo. Un día nos sienta a todos a un atardecer después de una jornada de trabajo y nos dice: chicos, acá voy a hacer la ciudad del futuro. Algo que no hay en Santa Cruz. Un lugar donde estén los hombres por encima de las máquinas, donde haya mucho espacio verde, que sea una urbanización cerrada, ¿sí? Y que no se vea ni un solo cable aéreo. Es decir, esa era la visión que él tenía. Estoy hablando yo en el año 1986, fue cuando se inició o se sembró esa semilla de la visión que él tenía. Y bueno,
pasaron muchas cosas, pasó un tiempo, se empezó a hacer todo el proceso de elaboración del proyecto, haciendo ingeniería, se vieron todos los procesos de aprobaciones, el proyecto ya estaba aprobado, consumada la viabilidad del proyecto en el año 1995. Y a partir de ahí empezamos a construir el puente octubre, noviembre de 1997. Fue bastante difícil iniciar la construcción del puente. Es una asignatura que nos toca a los desarrolladores que queremos invertir en puente. Tenemos que sufrir unos 2 a 5 años para que nos den la viabilidad del puente. Es ya una cosa que es recurrente en nuestro mercado, ¿no? Entonces, se iniciaron las obras de construcción del puente en noviembre de 1997, culminándose con la entrega en abril del año 99, ¿no? Y a partir de ahí, toda esa visión que él tenía empezó a transformarse en nuestro día a día, un qué hacer en nuestro día a día. Empezamos a tener la necesidad de hacer todas las implementaciones de obras, construcciones de calles, sistemas de drenaje pluvial, redes de agua potable, pozos, tanque elevado, tanque semienterrado, ver de gestionar la energía de CRE, ver de gestionar telecomunicaciones y definir los lineamientos de un área social, las áreas sociales y porterías y todo lo que conlleva una urbanización cerrada, ¿no? Así fue un trabajo titánico. Prácticamente, ya esto tenía una base sumamente importante, que era para resguardar la seguridad jurídica de todos los inversionistas. Se llegó a fundar un pueblo, de tal manera que al fundarse un pueblo se definió una mancha urbana, un área urbana, y en ese sentido se le daba toda la confianza a los inversionistas de que iban a comprar un terreno que tenía su código catastral y su número de derechos reales, ¿no? De acá, con esta obra, inició todo. Fíjate, todo el flujo de vehículos que viene, día a día, hora a hora, aporta al desarrollo de este municipio. La ciudad de Santa Cruz se vincula a través de este puente y nos nutre con su desarrollo y logramos consolidar el mejor proyecto urbanístico que hay en Bolivia, Colinas del Urubó. Usted mencionó una palabrita o un término bien importante, el puente. El puente vendría a ser, para lo que es el Urubó, una columna vertebral. Más que una columna vertebral, es un cordón umbilical. Tienes que pensar que toda esa visión estaba en papeles y salió de la mente de un visionario, ¿sí? Entonces, totalmente. Pero ese puente, cuando se iba a construir, te llevaba a la nada. O sea, ¿qué había del otro lado del puente? Nada. Y si tú de pronto hoy agarras una imagen satelital del impacto en el desarrollo que ha tenido en el municipio de Porongo, en la zona del Urubó, ese puente es pues como cuando echas una semillita y empiezan a salir las raíces, ¿no? Todo el desarrollo que se ha dado en forma como un arcoíris, así en forma de abanico, alrededor del puente, es la zona de influencia directa donde se ha generado plusvalía, inversiones, desarrollo, construcción de otras urbanizaciones y demás. Es decir, es inconmensurable el efecto positivo que brinda una inversión como la que se hizo inicialmente con la construcción del puente. Lo reitero, es un cordón umbilical por el cual se nutrió y se alimentó todo este desarrollo. ¿Cómo está? Buen día. Estamos de ida a Las Palmeras, que es uno de los sectores que estamos comercializando en este momento. Hay inversiones que se vienen llevando adelante, digamos, en forma privada como esto, y diferentes proyectos que fueron naciendo de la mano de la construcción del primer puente. Acá está Urubó Green, y este es uno de los primeros condominios que se fue desarrollando, que es colindante con nosotros en este sector, que se llama San Javierito. Tiene ese nombre justamente porque las colinas que tienen son muy similares a San Javier, ¿no? Entonces, parte del desarrollo que se logró
fue bien interesante. En los años 2005 al 2010 se construyó este viaducto, que es el primer viaducto municipio donde permite la integración de ambos sectores de la urbanización, ¿ya? Con esta obra de ingeniería, y que tenía un grado de complejidad porque por acá pasa un oleoducto que viene operado y está subterráneo en esta forma, que ese oleoducto lo administra Transredes, ¿no? Entonces se tuvo que hacer todo un proceso de coordinación y hacer la remoción y la protección catódica en su momento para poder hacer el entierro de esos ductos. Cuando se inició con los proyectos de Colina, esto era una senda que tenía todos esos ductos a la vista. Cuando usted llega a asumir el rol que asumió para poder direccionar y dirigir todo lo que es el proyecto, ¿cómo encuentra la empresa? Bueno, era una empresa que estaba iniciando sus operaciones, ya se había licitado el puente, ya se estaba iniciando la construcción del puente, y en ese momento mi padre me introduce a mí, yo era ingeniero civil ya formado, teníamos una oficina aquí en la avenida Marcelo Terceros Banzer, en el tercer anillo externo, y empezamos a hacer la revisión de todos los proyectos de ingeniería. O sea, el proyecto ya está absolutamente con toda su ingeniería, su ficha de impacto ambiental, con todos los requerimientos de las autoridades, tanto municipales, de la gobernación y nacionales. Cumplimos absolutamente todo. Y a partir de ahí me toca hacer toda la revisión de los proyectos y como todo proyecto es perfeccionable, ¿no? Empezamos a trabajar en modificar un poco la superficie, el tamaño de los lotes. Inicialmente se estaba trabajando bajo una base de terrenos de 2.200, 2.500 metros cuadrados y vimos por conveniente hacer lotes que sean de 1.500, ¿no?, metros cuadrados. De ahí ya se fueron viendo todos los usos de suelo y las ordenanzas que nos dio la alcaldía en relación a lo que era el PLUS, el plan de uso de suelo que se tenía para este sector, ¿no? Entonces los terrenos de 1.500 metros cuadrados nos cabían bastante bien porque nos permitían que sean terrenos de 30 por 50, o sea, donde el módulo de dos terrenos, uno del otro lado, nos daba una distancia de profundidad de casi 100 metros de manzana, y eso fue bastante cómodo para poder llevar adelante el desarrollo de todo este proyecto. Y si bien tiene un montón de curvas por todos lados, ya, había que adaptarse un poco con las curvas de nivel, había que tratar de hacer que, bueno, no te toque el terreno bajo, sino que que sea un terreno que esté un poquito más por aquí, el otro por acá, porque, es decir, había que darle una tónica personal de que cada terreno tenga su identidad propia, ¿no? Y que no sea uno mejor que otro. Al final de cuentas, ese es el desafío, ¿no? Armar, desarrollar, configurar, revisar los planos, iniciar todo el proceso de contratación para la construcción del pavimento. Teníamos que bajar los tubos de agua potable, alcantarillado sanitario, pluvial, y ahí organizar toda esta temática de las obras. Fue bastante interesante e intenso. Y fíjate que adoptamos una política de hacer las cosas muy bien hechas desde el primer día. Es decir, hacer ingeniería donde se integraban todos los servicios al mismo tiempo y no se dejaba nada al azar. Es decir, antes de hacer el pavimento de una calle, con todos los datos que se tenían de los proyectos, ya se dejaba el tubo de agua, se dejaba el tubo sanitario, el pluvial, y si no se tenían los tubos, por ejemplo, como no teníamos los cables de fibra óptica, dejábamos politubo de 4 pulgadas de sacrificio para no te estar rompiendo el pavimento más adelante cuando vengan los servicios. Entonces, ese proceso de compatibilización de todo lo que iba a ser la ingeniería fue lo que me tocó a mí organizar junto con el ingeniero Rodrigo Suárez, que viene ya más de 30 años trabajando prácticamente con nosotros, y fuimos armando toda una ingeniería de detalles que nos permita construir sin tener que romper. ¿Mm? Es decir, muchas veces uno ve en la ciudad, mira, termina de hacer un pavimento hermoso, no terminaron de inaugurarlo y vienen Caguapaco, no sé qué empresa, y a bajar un tubo y otro, y nuevamente a parcharlo. Entonces, para evitar todos esas roturas y demás, hicimos todo un proceso de ingeniería integral que nos permitía tener toda una cantidad de tubos de sacrificio para poder llevar adelante la obra. Y una vez se terminaba el pavimento, íbamos con todas las obras
de volumen grueso que se llama, que son los sistemas que van por gravedad, que es pluvial y sanitario, que son tubos de mayor diámetro. Finalmente se iba con el agua, se tenía el pavimento, y pasado eso ya, antes de inaugurar, ya se iba con todas las obras leves y las más delicadas, que son sistema de alumbrado público, las redes de gas, las redes de fibra óptica, ¿no? Que había que tomarlos con más pinzas y hacer todo un trabajo más delicado, ¿no? Justamente esa iba a ser mi pregunta. ¿Cómo hacen para poder tener todos los servicios básicos dentro de lo que es el proyecto? Porque me imagino que por la zona es muy complicado tener. En realidad, acá no existía nada, ¿no? Entonces, em, y los dos servicios más elementales y principales son la energía eléctrica y el agua potable. Si tú tienes una calle accesible, tienes energía eléctrica y agua potable, ya da para vivir. Pero la propuesta incluía alcantarillado sanitario, pluvial, red de fibra óptica, gas domiciliario, alumbrado público y otros componentes más. Entonces, el objetivo siempre fue cumplir con todos los servicios. No fue fácil. Nosotros queríamos conectarnos a la red de la CRE y la verdad que se demoró hasta el año 2004. Y eso que el primer viviente ya estaba viviendo en Colinas desde el año 99. Se tuvo que producir agua y energía eléctrica con generadores a diésel durante 5 años, mientras se duraba todo el proceso. Esto porque ustedes quisieron que la persona ya tenga todos los servicios. Claro, es que era una obligación, ¿no? O sea, estábamos pasando por momentos muy difíciles, la economía estaba completamente colapsada desde el año 2001 hasta el 2004 y ya teníamos familias viviendo acá. Entonces, no se los podía dejar. El compromiso que tenían. Pero por supuesto, nada, tuvimos que tenemos 2 generadores de diésel que todavía los tengo, ¿no? De 350 kVA y otro de 96 kVA, y con eso producíamos energía eléctrica durante 5 años, 24/7. Es decir, era una tarea titánica. Siempre montengo con clientes. Por supuesto, lo principal es no defraudar a tu público, ¿Qué apuesta? al inversionista, porque al final le cuenta a todo el mundo. Imagínate, en esa época el terreno valía $40 el metro cuadrado. Hoy está rondando los $500, el mismo terreno. O sea, vale más de 10 veces Lo que vale. lo que valía, es decir, la plusvalía que se ha generado, y eso es justamente la seriedad con la que nosotros nos tomamos el desarrollo de este proyecto, y hicimos de tripas corazones para poder cumplirle a la gente, ¿no? Es decir, sin luz y agua esto no funcionaba. Este es el sector de Las Palmeras, donde la gente que ha confiado en nosotros tenía su transferencia en forma inmediata, porque no existía ningún tipo de gravamen en estos terrenos, todos listos para transferir. Y después de la transferencia, una vez aprobado el proyecto, miren el nivel de desarrollo y de confianza que se está dando. Básicamente eso es lo que propone Colinas, que la gente tenga seguridad jurídica, que pueda construir y que pueda tener un proyecto que sea una realidad para su familia. En este sector tenemos una obra que se está desarrollando, que es el área social, que contempla con unas canchas polifuncionales, canchas de pádel, una piscina para uso de los vivientes y también con un sector de salón de eventos. Este sector, como se puede apreciar un poco más allá al fondo, está lo que se llama Las Palmeras 2, que es el último sector que se sacó a la venta y ya cuenta con varias viviendas en construcción. Y por otro lado, en este sector, que es Las Palmeras, la primera etapa, ya tenemos prácticamente unas 20 casas construidas, ¿no? Entonces, esta es una muestra de cómo la gente que compra confía, y no solamente compra para tener terrenos con mejor valor, sino proyectan una vida nueva y construyen su vivienda acá con nosotros. Podríamos justo más atrás que nos cuente la fórmula secreta o las fórmulas secretas de cómo pasar de la deuda a la plusvalía. Esa fue mi maestría de vida. No hay universidad que te enseñe eso. Mira, un proyecto tan grande, tan emblemático, con un volumen de ventas tan intenso que se tuvo durante los 2 primeros años,
si bien te generó un flujo interesante, hay que saber valorar algo. Vos al vender también generás deuda, Correcto. pero no deuda con el sistema financiero, generás deuda con los compradores, con los inversionistas. Entonces, en esa época la economía estaba totalmente colapsada. No se movía una hoja. Es decir, era difícil poder desarrollar el proyecto y materializarlo y consolidarlo. Y ahí, bueno, tuvimos que hacer una negociación con el banco, donde le dije, escúcheme, la única forma de salir de este empantanamiento que tenemos es que ustedes me liberen una cierta cantidad de terrenos y con esa liberación de esos terrenos que estaban dentro del porcentaje de la relación de garantía que teníamos que tener con el banco, nosotros teníamos libre disponibilidad de terrenos para poder venderlos, para poder invertir en esos servicios, para que los terrenos valgan más, así la relación de garantía se beneficia también para el banco, para que podamos vender nuevamente, para que lo podamos pagar al banco. O sea, se armó una concatenación de operaciones que exigían responsabilidad y compromiso. No solamente con los vivientes que estaban ya desarrollando y construyendo sus casas, también con la banca. Es decir, ojo, la banca no, no es muy partidario de que ellos no, ¿por qué tienen que ustedes vender y quedarse con la plata para poder reinvertir en servicios para después pagarnos a nosotros de último? Queremos que nos paguen un poco al principio. Miren, si no funciona. Es decir, y ahí fue la perspicacia que tuvimos, le propusimos ese plan y si no, les dije, mire, si no, ustedes no quieren hacer esto así y tengo que pagarle todo a ustedes, yo no tengo cómo sacar este proyecto adelante, mejor que se lo queden, ¿no? Y, y ya verán ustedes, se quedarán con más de 700 juicios por fraude. Este, es que en algún momento tenés que tomar decisiones, Rubén. Uno siempre tiene la mejor voluntad de poder dar, pero también llega un momento donde físicamente o mentalmente vos ya no podés ir más allá, es decir, tenés que decir, mi límite llega hasta aquí llego, más allá de esto no puedo, no tengo más que hacer. Esto es ayuda, ayúdenme a ayudarnos. Ayúdenme a que les cumpla, claro, ¿no? Básicamente. Y bueno, esa fue una tarde muy fatídica, se presentó ese plan al banco, tuvimos una reunión virtual con el directorio de La Paz, tuvieron más de 2 horas deliberando y finalmente me dijeron aceptamos, pero con una condición, que todos nuestros ingresos iban a ser fiscalizados. Así que tenía 2 auditores fiscalizándonos cada 6 meses, que no se había, que por supuesto la banca también es sensible, que no vaya a haber desvío de fondo, ¿no? Y nos dedicamos todos los días, desde la mañana, tarde y noche, a llevar adelante el proyecto, procesar. Hicimos una modificación de parcelamiento urbano a sugerencia en la alcaldía, porque como la crisis nos había golpeado feamente y no se vendía absolutamente nada, vinieron ellos con una propuesta de poder hacer lotes un poco más pequeños. Y de ahí nació el concepto del desarrollo del parque, que es este sector de acá, que tiene lotes de 750 metros cuadrados. Entonces, lo que se hizo fue una modificación al plan de ordenamiento urbano con una ordenanza, la 06/2004, que nos permitía generar terrenos de mayor densidad. Y ahí salimos al mercado y fue increíble la respuesta del público. O sea, ahí se nota donde verdaderamente uno, si es serio, si uno es cumplido, si es honrado y merece la aceptación y la confianza del público, eso fue nuestro salvataje, por así decir. A partir de ahí empezamos a generar flujo, empezamos a desarrollar, a construir, a vender. Y estábamos tan mal hasta el año 2004, antes de que empezara todo este tema de ventas, que nosotros no podíamos sacar ni una carta de crédito ni nada, no podíamos acceder al sistema financiero, estábamos con la deuda hasta el copete. Y mediante todo ese trabajo, que fue un trabajo sistemático, organizado, programado, de ir pasito a pasito, reconstruyendo un proyecto que se había desmoronado, hasta el año 2010 terminamos de pagar absolutamente todos los préstamos a la banca. Así, se pagó y no quedó ni una deuda. Y como ya veníamos con una buena dinámica, seguimos trabajando hasta el 2018, inclusive sin acceder al financiamiento bancario. Es decir, todo lo que vos ves en este momento que se ha desarrollado en Colina, se ha hecho prácticamente a pulmón con fondos propios, ¿no?
Eso es muy valedero. No todos, ¿no? Nadie va a usar. No, imposible, imposible. Es decir, inclusive nosotros en ese proceso mecánico y rutinario fuimos recomprando algunos de los terrenos que tuvimos que dar en dación de pago. Por supuesto, no los recomprábamos al mismo valor, ¿no? Entonces, sí, había subido, pero todo sigue subiendo. O sea, tú lo compras, te sale un poquito más caro, le pones los servicios, completas y lo vuelves a vender a un precio de mercado racional. Tuvimos mucho cuidado en que nuestro precio de venta nos pueda permitir tener un flujo necesario de ventas como mantener, porque la parte de la ingeniería financiera es muy simple. Uno tiene que generar cash flow, o sea, flujo de caja. Si tú no generas el flujo de caja, de nada te sirve tener un inventario invendible, porque si no lo generas y no puedes cubrir tus obligaciones, después vas a tener que liquidarlo, ¿no? Entonces, lo que no queríamos nosotros es llegar a ese punto de tener que hacer liquidación, ¿no? Porque era el acabose, o sea, no teníamos posibilidad de tener financiamiento y demás. Y así le metimos arduamente y estuvimos trabajando en forma sostenida y mecánica hasta que logramos que el proyecto se estabilice, y a partir de ahí seguimos comprando y seguimos construyendo, seguimos comprando, seguimos construyendo y dándole satisfacción a todos los vivientes, ¿no? Cumpliéndole con todos sus servicios, entregando las áreas sociales. En algunos momentos nos hemos demorado un poco porque, bueno, la situación siempre los ciclos económicos son muy fluctuantes, pero me puedo jactar que hasta la fecha debemos ser uno de los únicos proyectos que nunca ha tenido un juicio por falta de servicios, ¿no? Es decir, se ha cumplido, se ha honrado la promesa, más allá de que se haya tenido que tener alguna tolerancia en algunos momentos por una cuestión de las circunstancias que se estuviesen viviendo, ¿no? Bueno, acá estamos en un sector donde está la planta de tratamiento de aguas residuales, una de las 3 plantas de tratamiento que tenemos en el condominio. Como podrán apreciar, Colinas del Urubó, dentro de su fase de implementación de servicios, pensó en colocar todos los servicios, y es un gran diferenciador el tema de saneamiento básico. Colinas del Urubó es el único proyecto que nace con agua potable y saneamiento básico al 100% desde su concepción. Bueno, acá estamos en el paraíso. Este es el área social. Tenemos un proyecto del arquitecto Juan Carlos Menacho. Nos ha hecho una piscina olímpica de 3 carriles. En el sector del fondo hay diferentes amenidades como sauna, gimnasio, un área de CrossFit, espacio para los niños. Y acá tenemos un salón de eventos para los vivientes que es estilo chiquitano, ¿no? Este es el nivel de amenidades que nosotros entregamos a todos nuestros clientes en el desarrollo de Colinas. Miren esta puerta totalmente labrada, ¿ya? Y con espacio para más de 100 personas. Mira, la pandemia fue un elemento, un componente que ha sido prácticamente un jaque mate silencioso a muchas empresas. Sí, ¿Ya? muchas entraron en quiebra y las que pudieron sobrevivir. Exacto. Entonces, salir ileso de una pandemia donde, imagínate, la única forma de vender terreno es mostrándolo. No se venden por internet los terrenos, ¿no? Porque cada terreno tiene sus curvas, tiene su forma y demás. Y es una compra bastante más emocional que racional la compra de un terreno. De pronto, estás en pandemia, encerrado en tu casa y, ojo, estábamos todos guardados, no podíamos salir y había que pagar sueldos y había que pagar impuestos y había que pagar todos. Es decir, la deuda no esperaba y no se vendía. Es decir, cuando tú tienes una empresa que tiene gastos y no tiene ingresos, ojo, se desequilibra muy fácilmente. Entonces, todo ese proceso nos duró un buen tiempo, nos golpeó. Después, de pronto ya se estaba por inaugurar el nuevo puente, eso nos ayuda en ventas. Es decir, hay momentos pico que tú tienes, que hay que saber buscarlos, desarrollarlos y fomentarlos, donde te ayudan a que tu proyecto siga desarrollándose y creciendo. Y donde tú no tienes una buena oferta, no va a faltar la competencia que va a tener una oferta diferente o similar, y se va a llegar pues alguna de las inversiones para otro lado, ¿no? Es decir, uno no es el único que está en el mercado, ¿no? Justamente mencionó algo bien interesante que me gustaría tocar. En el momento de hacer el puente, ¿se crea que cordón umbilical
pero también aparece la competencia. Sí, desde el momento uno aparece la competencia. Cuando ya estábamos nosotros desarrollando el primer proyecto, empezaron otros proyectos, Jardines del Uruguay 1, Jardines del Uruguay 2, es decir, y la competencia es buena, le hace bien a uno, porque lo obliga a mejorar, Claro. ¿ya? Inclusive, acá tenemos primero el Puente Uruguay, ahora Puente Metropolitano Mario Foglianini. Teníamos el proyecto del Bicentenario que quedó truncado, nació muerto, y finalmente tenemos el proyecto del Puente Vilas, de Uruguay Vilar, que ya está construido. Y hay una frase que yo siempre le he dicho. Yo me puse a disposición del asociado de Uruguay Vilas a través de ADEP para llevar adelante todo el proceso de gerenciamiento de la viabilidad de la construcción de ese puente. Por un principio muy simple, muy básico, que siempre lo digo, es decir, si le iba bien a ellos, nos iba a ir mejor a nosotros, nos iba a ir mejor a nosotros. ¿Por qué? Porque al final de cuentas era otra apuesta por el desarrollo del Uruguay. Entonces, fíjate bien que es lo que alguna vez te he dicho, para que el mejor agricultor tenga la mejor cosecha, ¿qué es lo que tiene que hacer? Regalarle la mejor semilla a sus vecinos. Si tú le regalas la mejor semilla a tu vecino, estás garantizando que tu siembra, tu cosecha va a ser la mejor, con la mejor genética, y tu cosecha va a tener el mejor rendimiento. Con esa misma filosofía se trabajó acá. Yo ya tengo un puente construido, necesito ampliarlo, ya tenía la ampliación del puente en ejecución y estaba la posibilidad de construirse el puente Uruguay-Vila, que tenía que hacerse con fondos privados también, no era una obra pública. Nosotros logramos la ampliación del puente en Mario Foglianini y el Metropolitano del Paralelo con inversión pública. Pero ese puente de Uruguay-Vila ya estaba comprometido y apoyamos en todo lo que pudimos hasta que se logra la viabilidad. Una vez terminada la construcción de ese puente, los resultados están a la vista. O sea, más allá de la coyuntura económica, política y social que se ha vivido durante estos 2 últimos años con el tema del dólar y toda esa inestabilidad, los terrenos han pasado a ser un elemento de resguardo patrimonial muy apetecido. Entonces, hemos vendido muchísimos terrenos, muchísimos, más de lo que pensábamos vender. ¿Mm? Ahora viniendo nada más al presente, ¿cuál es el futuro de Colina y del Uruguay? Ay, ay, ay. Tenemos pues mucho terreno todavía para desarrollar. Estamos trabajando en lo que es el lomerío, un nuevo sector que ya tiene su parcelamiento urbano con unas pequeñas modificaciones encaminados. Hemos comprado más terreno, ¿no? Continuando lo que es Colinas. ¿Por qué? Porque finalmente esta dinámica de desarrollo urbanístico con este nivel de calidad de servicios, ir trabajándolo y consolidándolo, genera un deseo de vivir, o sea, se convierte en una forma muy aspiracional, ¿no? Y hay que satisfacer esa demanda. Es decir, acá tenemos gente que ha comprado terreno para engorde, y en su mayoría, hoy por hoy, ya compran para construir, ¿no? O sea, para ser honestos, en los finales de los años 90 y durante los primeros años del 2000, la gran mayoría de terrenos que se vendieron eran para engorde. Del 2005 hasta el 2015 se dio el boom de la construcción, ¿no? Y desde entonces no ha parado, digamos. Ya tenemos un régimen. Acá en Colinas se están construyendo aproximadamente de 25 a 50 casas nuevas que empiezan cada año, ¿no? Entonces, es mucho, mucho. Y la tendencia es que eso vaya a seguir creciendo, ¿no? Ok, pero respondiendo a tu pregunta, también tenemos visualizado un macro proyecto de de un centro de ciudad que se va a desarrollar, donde vamos a tener un área de equipamiento, vamos a tener centros comerciales tipo strip mall, como si puede ser más o menos un patio design, así un shopping abierto, pero con más espacio, más volumen, y después vamos a tener otro sector de actividades recreacionales, contemplativas, agroecológicas, y vamos a hacer un sector de edificios que sean de uso mixto, para que se puedan tener áreas comerciales, oficinas, y también residencias, ¿no?
Ya se está construyendo, se está planeando una nueva ciudad. El centro de una nueva ciudad, ¿no? Es decir, nosotros hemos creado el pueblo Colinas del Urubó, ¿no? O sea, el principio del cual nace todo esto es con la fundación de un pueblo. Ahora ese pueblo Colinas del Urubó lo vamos a convertir en la ciudad de Tiene que Colinas. transicionar Tiene que, totalmente. y por población, por densidad poblacional, tiene que tener el nombre Ciudad Colinas del Urubó. ¿Mm? ¿Por qué es que las personas siempre eligen Colina de Oro? Es una buena pregunta. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la seriedad en la que se ha tratado todo el tema de la entrega de los servicios, ¿no? O sea, que todos los terrenos tienen los servicios como hubiesen sido prometidos en su momento. Em, Tenemos otros factores, es al ser una urbanización cerrada, las condiciones de seguridad brindan una sensación de tranquilidad más apetecible que cualquier urbanización abierta. Otro elemento que también es muy preponderante, la calidad de los servicios, es decir, tener gas domiciliario, fibra óptica, energía eléctrica subterránea. Inicialmente el proyecto contaba con redes monofásicas, ahora en las nuevas fases cuenta con energía eléctrica trifásica subterránea. El tamaño de los terrenos, la combinación de los espacios verdes públicos y privados, la gran cantidad de amenidades que se tienen en las áreas sociales. Es decir, yo creo que eh, convenir y estar, por ejemplo, venir y vivir una semana o un mes y ver lo relajado, lo lindo, lo agradable que es, eso se contagia y termina siendo algo aspiracional, ¿no? Entonces, y más aún hoy por hoy con todos las redes sociales, los TikTok y los jóvenes que van mostrando un poco su estilo de vida. Imagínate, mi hijo está en vacaciones ahorita, se junta con sus amigos, salen a caminar, a andar en bicicleta, se van a pescar a la laguna, si pueden hacer kayak, los llevo a que hagan un poco de kayak, se encuentran con sus amigos, es decir, es una vida realmente distendida, sin riesgo, o sea, pueden salir de la casa, ir y volver tranquilos, si estás en el centro de la ciudad. Ahorita no puedes ir ni a la esquina, seguro, De un lado, ¿no? no se puede estacionar ni nada. Entonces, mucho hace cómo se conforma también la gestión de administración del condominio. O sea, ese es un factor bien determinante, importante. Donde hay una buena gestión de administración, le da plusvalía, te da esos elementos de seguridad, te da ese ordenamiento en el tema del mantenimiento de las áreas sociales. Es decir, eso apoya muchísimo, ¿no? O sea, tiene que ser lograr que un proyecto sea tan deseable y tan aspiracional como Colinas es una mezcla de factores donde por una parte está la, la responsabilidad del desarrollador en cumplir con los servicios y por otra parte ya está la gestión de la administración de copropietarios que tienen que llevar las cosas en paz y hacer que las áreas verdes estén bien mantenidas y que la limpieza se dé correctamente y que la seguridad que se tiene sea la adecuada para que uno pueda descansarse un poco y ver que los chicos se mueven con cierta libertad, ¿no? Mario, yo para ir cerrando la entrevista, quería hacerte una pregunta ya un poquito más personal. Vos con la experiencia que tenés, que has podido quitar la deuda de una empresa millonaria a convertirla en cosas increíbles. Ujú. ¿Cómo podemos plantear o qué se puede hacer para desarrollar Porongo, es decir, el municipio de Porongo? Wow. Bueno, es un gran desafío pensar en que con todo este bagaje, toda esta experiencia, se pueda llegar a desarrollar y proyectar. Porongo lo primero que necesita es una planificación. Es importante hacer un diagnóstico y una planificación y ponerte un norte, mejorar la calidad de vida, darle condiciones de desarrollo, viabilizar oportunidades de inversiones, apoyar a los desarrolladores y no extorsionarlos como se está ocurriendo actualmente, este, pensar en una integración metropolitana, resolver los problemas intrínsecos que tiene este municipio que van por el tema de la seguridad jurídica, seguridad de las inversiones, la falta de servicios, falta de salud y educación en muchas comunidades, falta de infraestructura, ¿no? Es decir, es un municipio muy extenso
Y tienes que empezar a diagramar, hacer un diagnóstico que es perfectamente visible con los datos del último censo y con la realidad tangible que uno puede ver y definir prioridades por zona, ¿no? Yo trataría de pensar que el desarrollo de este municipio podría concentrarse haciendo 4 zonas que sean diferenciadas. Una de lo que es la zona del Urubó, otro lo que es la ciudad Porongo capital, otro lo que es Terevinto y su entorno inmediato, y por último toda la franja del Lamboró, ¿no? Que son las comunidades más alejadas y más abandonadas y largadas a la buena de Dios. Entonces, cada una de estas zonas tiene necesidades, una más profundas que otra. Por ejemplo, en la zona del Urubó, más pegada al Lamboró, donde se habla mucho el tema de los acuíferos y toda la necesidad. Ahorita estamos con una situación tan trágica por las lluvias que han ocurrido y, bueno, se han desbordado los ríos. Ahí tenés que trabajar elementos como asegurar caminos estables para poder llegar a las comunidades, asegurar redes de agua potable que funcionen como debe ser. No puedes pretender ser un guardián de los acuíferos y que no haya sistema de alcantarillado sanitario. O sea, debería tener un buen sistema de depuración, salud y educación. Y además de eso, un dato muy importante: hay comunidades donde no hay señal de internet, entonces necesitas darle oportunidad de que tengan una mejor cobertura. Oportunidad todas. Porque sí, o sea, en Nueva Palestina no hay ni siquiera señal de Entel. Con eso te digo todo. Oportunidad para todo, desarrollo para todo, Claro. viento para todo. Exacto. En la zona de Porongo hay que hacer un mejoramiento en todo el esquema de circulación. Porongo está creciendo mucho desde el punto de vista que es uno de los puntos turísticos y gastronómicos más apetecibles cerca de la ciudad, pero está completamente desorganizado el tráfico. Vos no podés pretender tener una gastronomía de buen nivel si no tenés sistema de alcantarillado sanitario. Eso es desastroso. Hoy por hoy es desastroso. La plaza la tienen totalmente destrozada y le han roto toda la economía. La plaza tiene que ser para la comunidad, o sea, para los chicos, para los vecinos que vienen. No podés tener una plaza cerrada donde prácticamente es casi una franquicia que en todo el municipio de Porongo casi todas las plazas son canchas de fútbol, ¿no? Entonces, porque fue una actividad muy apetecida. Hay que ver eso, hay que mejorar el tema de que tanto los productores de frutas y demás tengan la posibilidad de tener una cercanía más del productor con el consumidor final, saltando un poco el tema de la cadena de suministro para que les vaya mejor a ellos en el tema de el rendimiento de su producción, ¿no? Y así sucesivamente. En la parte de Terevinto, por ejemplo, cerca de Terevinto hay un par de comunidades que están completamente aisladas, largadas a la buena de Dios. Hay que trabajarlo, o sea, cada zona tiene su diagnóstico, su desafío, su gran desafío. Pero lo principal es planificar, ¿ya? Y eliminar el gasto ocioso que se tiene ahorita con una cantidad de funcionarios y consultores en línea no, porque no puedes tener más consultores más trabajadores que lo que hay que priorizar es que más bien que a través de cada una de estas subalcaldías tú contrates a los mismos comunarios para que puedan suplir las necesidades de poder ponerle PAVIC a sus calles, para que puedas tener un desayuno escolar descentralizado y no centralizado en Porongo. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? El diagnóstico del municipio te requiere mucho piense y eso en una posible candidatura se va transformando en un plan de gobierno con lo que termina presentando, ¿no? Entonces, eso hay que elaborarlo, de eso se trata, para eso tenés que estar vos en contacto con la gente, ir a ver sus necesidades, de tal manera que uno plasma después esas posibles soluciones a estas necesidades planteadas en un plan de gobierno, que cuando de llegar a ser alcalde, el que haga esa propuesta, pues ya tiene un documento que tiene que cumplir para que se puedan desarrollar esas inversiones. La cosa justamente es eso, ¿no? Es entender las necesidades de las personas
y poder proponer soluciones a esas necesidades. No solamente estar con el cargo y no hacer nada. Una gestión de 5 años parece eterna, pero no es muy eterna. Es relativamente corta. Te quiero hacer una analogía, por ejemplo. Yo he dicho varias veces, hablamos de la inversión en Colinas. Nosotros hemos tardado casi 25 años en invertir casi $60 millones. En la gestión de administración pública del municipio, poco más, un poco menos, porque ha ido variando, pero desde el año 2021, el presupuesto que tenía este municipio era de casi 155 millones de bolivianos al año, que no es poca plata. Dividido a 7, para hacer números rápidos, son un poco más de $22 millones. Si vos agarrás esos $22 millones, le sacás 10 millones para todo lo que sean tus gastos fijos, personal, desayuno, escolar, seguridad, suponete, todo lo que necesita para funcionar. Deberían quedarnos $12 millones de inversión para hacer obras y desarrollar demás. Que dividido a 12 meses por año, deberías estar inaugurando $1 millón de obra por mes. ¿De acuerdo? Eso multiplicado por 60 meses, que son los 5 años, tendrías que tener una inversión tangible, visible y perceptible de $60 millones por gestión. Es lo que hemos invertido en Colinas y se ve perfectamente. Pero eso yo he tardado 25 años en hacerlo. Imagínate, el municipio tiene el potencial de hacerlo eso por gestión. Puede crecer mucho más rápido. Y no se ve. No se ve. O sea, algo está pasando. ¿Me entiendes? Algo están haciendo mal. Algo bueno no se está haciendo. ¿Ya? Es decir, entonces ahí está el gran desafío. En tener la claridad y la transparencia, decir perfectamente qué es lo que se puede hacer y cómo se puede hacer y qué resultados yo tendría que tener y lograr por lo menos en 2 o 3 gestiones. Esa palabra me gustó mucho, transparencia, que es lo que le falta a muchos políticos hoy. Por supuesto, es que hoy la exposición es inmediata, ¿me entiendes? Y vamos a trabajar, pues, desde mi punto de vista, en no solamente una propuesta de planificación, sino una propuesta de transparencia absoluta. ¿Por qué? Porque cuando tú sos transparente y obras bien, te va bien. Aparte de transparencia, que es vital, tú tienes que tener un control social que es prácticamente la forma de acercarte a que parte de la sociedad civil organizada pueda acompañarte en verificar que exactamente estás llevando adelante esa gestión con transparencia. Para mí, la gestión del control social es vital e importante. Yo voy a prevalecer en lo posible la mayor transparencia posible y la coordinación con los fiscalizadores que son a través de la OTB o los controles sociales. Es como que todos como población estemos sabiendo qué es lo que está pasando, cómo se está haciendo y todas las cosas que están sucediendo. Claro, es que es muy simple. Es decir, todas las comunidades o todos los rincones de este municipio tienen necesidad. Entonces, cuando tú llegas con una solución, tienes que ser probo y demostrar que se está invirtiendo lo comprometido y que además hace sentido, hace consonancia y es coherente el monto de inversión, ¿no? Así, con transparencia y con control social, están las cuentas claras. Y todos se desarrollan bien y no hay ningún problema por ahí. Es como siempre digo, cuentas claras que conservan la amistad y los buenos negocios y las buenas relaciones. Así. Algo que me gustó, por ejemplo, del gobierno, cuando recién asumió Rodrigo Paz, dijo, bueno, estamos poniendo a la luz pública cuánto es el gasto diario. O sea, ese es un síntoma de transparencia. O sea, esa es la primera muestra de transparencia. Si cuando vos empezás a tener esa información y empezás a ver que hay ganas de que las cosas se hagan bien y que sea transparente, obvio que vas a llamar a más inversiones. ¿Me entiendes? Entonces, la gestión de transparencia tiene que darse con el contribuyente, tiene que darse con el inversionista, tiene que darse con todos los actores, ¿no? Entonces, y eso es una marcadísima necesidad. Hace 2 gestiones para atrás, no esta actual gestión, sino la anterior gestión, cuando vos querías ir a pagar tus impuestos, te sacaban un papelito y te daban con papel y lápiz cuánto es lo que tenías que pagar. ¿Por qué? ¿Y dónde está eso? Claro, y no era por sistema, ¿no? Ahora ya por lo menos te sale un poco por sistema, pero a veces te suben los impuestos y en una forma desmesurada, ¿no? Entonces,
nos está sucediendo en el sector privado que se utilizó una ordenanza o una ley nacional del año 2020, cuando estábamos encerrados en pandemia, que tenía que darnos un alivio tributario, se utilizó completamente opuesta y se empezó a aplicar un incremento en los impuestos a los desarrolladores de casi un 2000%. 2000%. Impresionante, donde vos pagabas, por así decir, 100 bolivianos de impuestos por un terreno, pasaste a pagar 2000. ¿Y por qué? Porque básicamente se hizo una revalorización del factor del suelo, ya, en función a los servicios que se estaban prestando. Pero ojo, ¿quién invirtió en esos servicios? El desarrollador. Puso pavimento, agua, luz, luz de energía eléctrica, gas domiciliario, sistema sanitario. Y en base a eso la alcaldía empezó a recategorizar la carga impositiva de cada lote, sin que la inversión haya sido municipal, sino más bien privada. Entonces eso atenta un poco contra la oportunidad, la posibilidad de que uno siga desarrollando e invirtiendo más. Nosotros hasta ese momento pagábamos los impuestos de todos los terrenos por adelantado para generarle ingresos al municipio. Desde el momento en que nos empieza a cobrar de esta forma, que es desproporcionada, solamente pagamos los impuestos el momento en que vendemos el terreno. Y eso no es beneficioso para la alcaldía. Más bien, si tú quieres llamar y atraer a las inversiones, tenés que hacer, por lo menos en Brasil, en el caso de estudio, un caso que yo estuve viendo unos proyectos para realizar allá, la municipalidad te dice, perfecto, vos vas a desarrollar este proyecto y tenés 5 años de iniciación impositiva mientras estás desarrollando y comercializando. Pero pasado el 5.º año, ya se tiene que entender que está vendido el terreno. Si no has conseguido vender, ni modo, asumir la carga plena del Bueno, porque te ayuda a vos como inversionista a tener un lead. Exacto, ¿no? Entonces, el modelo de desarrollo del Uruguay, que es un modelo donde el privado asume toda la carga, absolutamente asume puentes, asume calles, asume vías. Si la alcaldía, ni la gobernación, ni el gobierno nacional no ponen un centavo. Lo único que ponen es la firma viabilizando. O sea, que permite hacer. Que permite hacerlo. O sea, te dan los lineamientos y te dan el permiso. Es lo único que se pone. Y a partir de ahí es una máquina de generar recaudación. O sea, si nosotros somos los inversionistas, somos quienes le permitimos al gobierno municipal generar esos recursos que tanto se necesitan para lograr el desarrollo más allá, no es pues posible que nos estén poniendo más o menos la daga al cuello, ¿no? Dame más. O sea, hay que entenderlo así. Yo creo que ahí hay que hacer un poco más de justicia. Yo, mensaje final que quiero darle a las personas que no entendí. Bueno, desarrollar un proyecto como Colinas del Uruguay ha sido un gran desafío, ¿no? Que hemos podido llevarlo a cabalidad, con mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Y pensar en un modelo de desarrollo municipal que te inspire como proyecto, en Porongo, yo creo que es un gran anhelo que tengo, ¿no? Creo que Porongo tiene mucho para ofrecer, es un diamante en bruto que hay que pulirlo, hay que ayudarlo a organizarse, hay que planificarlo, hay que transparentarlo y hay que llamar a más inversiones para que este proyecto, este municipio pueda cumplir con la meta de desarrollo humano de todos sus vivientes. Ese sería todo. Muchas gracias, ¿No? Mario, por recibirnos acá, por mostrarnos todo, contando un poquito más de toda la pasión que solía por dentro, por el desarrollo de la humanidad, así como de su papá, de sus abuelos, de todo este legado familiar maravilloso. Muchísimas gracias, Lua, nuevamente. Gracias por tu entrevista. Gracias. Chao. Chao.